Muy buenos días, amados hermanos, nuestros amigos, amados, qué bueno. Es un placer, un privilegio volver a estar junto con ustedes. Hoy es un domingo hermoso, soleado, y eso esperamos que sea a su vida un día maravilloso, brillante, y que podamos nosotros gozosos venir a la presencia del Señor y poder disfrutar de las cosas maravillosas que el Señor nos permite. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente somos el Ministerio La Brecha y estamos encantadísimos de poder compartir las promesas del Señor en sus vidas. Así que pongámonos en armonía en esta mañana. Pidamos al Señor que nos dirija y que nos permita escuchar esas poderosas palabras que necesitamos en el día de hoy para continuar esta vida que Él nos ha dado, que Él ha dado el privilegio de poder estar y pertenecer a este mundo, la cual Él ha creado con un propósito. Amén. Buenos días, Dorca. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Damos nosotros por ese privilegio de poder acercarnos a Él con confianza, ¿verdad que Amén, sí? amén. Ay, qué bueno. Y quiero compartir con ustedes una porción. Y esto es maravilloso como el Señor desde siglos ya nos deja saber de las cosas que han de acontecer en estos días. Y los salmos fueron escritos miles de años atrás. Y, ¿sabes? Lo que yo pude leer en esta mañana está totalmente de acuerdo con lo que en estos días nosotros estamos viendo. Voy a compartir el Salmo 78. Salmo 78 dice, del 1 al 8, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré con cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Amén. Y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Esta palabra nos indica que debemos continuar hablando de las grandezas de Dios, Amén. de las cosas que Él prometió, de cómo debemos vivir bajo la ley que establece su palabra, que no es una ley que te va a ahogar, es una ley que te va a hacer crecer y a proteger, porque cuando nuestra mente está sana, estamos protegidos. Las generaciones que están subiendo tienen su mente calcinada, dañada, porque no han querido entrar en la obediencia de lo que el Señor nos manda hacer. Pero bueno, así es como Dios obra y como Él quiere que hagamos nuestro trabajo como mensajeros de la palabra. Así que no nos vamos a cansar de decirle a ustedes y a la generación suya que el Señor está ahí como poderoso gigante y anda buscando levantar a aquellos que se caen por una razón u otra, pero el Señor quiere que todos seamos victoriosos. Amén. Amén, así es. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, oh Dios, en esta mañana hermosa, en este tiempo, Señor, que tú nos permite, oh Dios, establecerlo para venir a tu presencia y poder, oh Dios, decirte las grandezas, las palabras poderosas que nosotros conocemos. Oh Dios, no decimos nada nuevo porque tú todo lo conoces, Señor, pero queremos repetírtela, Señor, que estamos agradecidos de tu amor, de tu gracia, de tus misericordias, oh Dios, que no merecíamos, oh Dios, y que tampoco merecemos en este tiempo, pero a ti te ha placido, Señor, que nosotros tengamos esta esperanza, una esperanza de luz, una esperanza, Señor, de poder vivir una vida agradable, Señor, no solamente con los hombres, sino contigo más que todo, Señor, Sí, Señor para, Jesús. Señor, alcanzar, oh Dios, esa gracia
que es más que la salvación, oh Dios. Gracias, Padre, te damos por tus misericordias. En esta mañana, Señor, háblanos, dirígenos, oh Dios. Pon la palabra necesaria en la boca de Dorcas, Señor, y en mí, oh Dios, para que este pueblo, Señor, pueda recibir lo que tú quieres hablar, oh Dios. Gracias te damos. Mira a aquellos que han seguido, Señor, estando con nosotros en oración e intercesión, Señor, que nos apoyan, oh Dios. Mira a aquellos que también nos piden para que intercedamos por ellos, Señor. Sabemos que tú, oh Señor, como un Dios que escucha, un Dios que eres clemente, Señor, estás tomando cuidado de aquellas personas que te hemos presentado, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos, oh Dios. Seguimos, oh Dios, en oración, presentándotelo para que tú, oh Señor, haga la obra maravillosa sobre ellos y ellos puedan testificar que tú eres un Dios de grandes misericordias. En nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar en el día de hoy de acceso sin límites que nosotros tenemos delante del trono de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder el pueblo no tenía entrada libre, sino todo se hacía a través del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el responsable de traer una vez al año el sacrificio por el pueblo. Y él era el encargado de hacer las oraciones delante del trono de Dios. Era el único que podía hacerlo. Y era para que, y el sacrificio que se hacía anual era para que el pueblo, si Dios, ¿verdad?, recibía con agrado el sacrificio que le presentaba el sumo sacerdote, ¿verdad?, en representación de todo el pueblo, de los pecados del pueblo. Si el Señor los aceptaba, había el perdón. Pero si Dios no lo aceptaba, ¿qué sucedía? Era consumido el sumo sacerdote. El sacerdote, exactamente. Y el pueblo sufría las consecuencias. Exactamente, podía sufrir las consecuencias. Entonces, pero qué bueno que esas cosas cambiaron a través de nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote era el intercesor entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y es el prototipo de lo que es Jesucristo el día de hoy, porque Jesucristo es nuestro intercesor delante de la presencia del Padre, porque dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y el Padre nos ve a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Vamos a leer qué dice Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Exactamente. ¿Qué significa esto? Antes, nosotros todos sabemos que Israel fue el pueblo escogido por Dios. Y como tal, el acuerdo que Dios tenía era con el pueblo de Israel. Y Él envió señales, envió profetas, siempre estuvo con el pueblo de Israel, lo libró de batallas, lo libró de la esclavitud muchas veces. Pero como el pueblo también cayó en pecado, también Él permitió que muchas consecuencias vinieran a la vida del pueblo de Israel. Pero era el pueblo escogido de Dios. El compromiso de Dios era con el pueblo de Israel, no con los gentiles. A pesar de que Él nunca, Dios nunca dejó de pensar en nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. Él escogió al pueblo de Israel para mostrar al mundo su poder, para Él hacer las cosas, para que ellos pudieran mostrar al mundo cómo Dios obraba, cómo Dios los libraba, cómo Dios los cuidaba, todas las cosas que Dios podía hacer a través y llevarlos a ello, a conquistar los pueblos que no servían al Dios verdadero. Claro, pero hoy en día, a través, como yo dije anteriormente, a través del sacrificio de Jesús, todos nosotros estamos unidos en un solo pueblo. Como tú dices, el Señor nunca mostró que solamente el pueblo que Él eligiera para hacer
darse a conocer, era el único. Porque Dios lo que estaba eligiendo era un pueblo para que pudieran llevar, ¿verdad?, el mensaje del amor, de su gracia, del poder, de que hay un Dios y que no adorar cosas e imágenes no era la manera directa. Sin embargo, como tú dices, fíjate, ¿quién es el padre de la fe en Israel? Abraham. ¿Y quién fue Abraham? ¿De dónde vino Abraham? ¿Del pueblo de...? No. Era un pagano. Él era un pagano, era un pueblo pagano. Adorador de otros dioses. Correcto. Dios lo que ve es un corazón de verdad, sincero, que quiere de verdad adorar a Dios con la integridad como lo hizo Abraham. Claro. Dios vio en Abraham integridad. Y eso fue lo que Dios vio y lo que quiere ver también en estos días en las personas que quieren servirle la integridad. Entonces, claro, de ahí, de ese hombre de Ur de los Caldeos, que era un pueblo pagano, entonces vino el hijo de Abraham, ¿verdad? Isaac. De Isaac vino entonces Jacob. Y ese Jacob fue el que se convirtió en el pueblo de Dios, porque a Jacob fue que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Exactamente. Y de él hizo el pueblo. Porque después, la historia que usted va leyendo, pasa que José, hijo de Jacob, es el que pasa a Egipto. De Egipto viene Moisés, Dios saca al pueblo a través de Moisés de Egipto. Entonces, mira, esto es una cosa que Dios tiene misericordia desde el principio por aquellos que no son el pueblo de Israel, sino aquellos que tienen un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Exactamente, como tú mismo decías, por ejemplo, con Abraham, ¿verdad? Que era Abraham en ese tiempo. Él escuchó el llamado de Dios. Él escuchó cuando Dios le habló y él obedeció y decidió dejar absolutamente todo, salir de donde él estaba, su cultura, lo que conocía, para irse a una tierra que él no conocía, para servir a un Dios que no conocía. Y sin embargo, Dios lo bendijo en gran manera. Y la promesa de Dios era que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Nadie puede contar la arena del mar. Es imposible. Entonces nosotros hemos visto, a pesar de todo, claro, hoy en día nosotros podemos determinar cuántos millones de personas hay en la tierra. En ese tiempo no se sabía, ¿verdad? Pero la descendencia que vino a través de todo esto, sí, es grande, es enorme. Entonces las promesas de Dios son cumplidas y eso es lo más importante. Pero Dios nunca nos deja desamparados. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento, Abraham no pertenecía, no era del pueblo. Después es que Dios entonces entrecoge a Israel para que fuera el ejemplo, para llevar. Lo mismo que hoy en día con nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos convertimos en pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que mostrar al mundo la diferencia, el amor de Dios, la misericordia. Nosotros tenemos que llevar el evangelio, nosotros tenemos que predicar a todo el mundo las cosas que Dios desea, las cosas por las que Cristo vino a sacrificar su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo en Abraham la diferencia? La obediencia. La obediencia. Y la obediencia. Lo que yo leí en Salmo 78 habla sobre aquellos que no obedecieron. Dios dio ley y Dios dio mandamientos. Y aquel que la obedece es el que va a crecer, aquel que va a ser llamado y a tener grandes cosas en el Señor. Abraham eso fue lo que hizo. Entonces, el pueblo escogido de Dios fue formado de un pueblo pagano. Claro. Entonces, nosotros, que en este tiempo se llama gentiles, entonces también tenemos ese acceso sin límite a la presencia del Señor. Porque ya Jesucristo rompió todos los esquemas, todo lo que no nos permitía entrar directamente a Dios. Entonces, a través de Jesucristo, ya lo podemos hacer. Exactamente, o sea, cuando Jesucristo
muere, Él viene y hace esta unificación. A través de la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos entrada también, porque el Evangelio, también el mensaje de Jesucristo llegó a los gentiles, comenzó a ser predicado. Los gentiles eran aquellas personas consideradas incircuncisos, que no eran circuncidados por manos de hombre, que era una costumbre generada en el pueblo de Israel. Por eso inclusive se consideraba inmundo, por eso inclusive generalmente no tenían ellos esa relación así de lleno con los otros pueblos. Pero sin embargo, al Señor le agradó a llegarse hasta nosotros. El Evangelio llegó también a nosotros, y a través de esa relación de nosotros poder recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que nosotros podemos también tener entrada al trono de la gracia. Porque ¿qué es lo que hace? Es que el medio de nosotros poder acercarnos a Dios es a través de la oración. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel? Él ofrecía incienso, oraciones delante del trono de Dios. Él traía el sacrificio de un macho cabrío para presentarlo delante de Dios, para que perdonara los pecados del pueblo. Cuando Jesucristo muere, se rompe el velo, es decir, se rompe el impedimento que nos permitía, que no nos permitía a nosotros acercarnos directamente al Señor. Ya hoy no tenemos necesidad de recurrir a un sumo sacerdote para nosotros tener entrada en ese trono de Dios. Ya nosotros no tenemos que recurrir a nadie, porque a través del sacrificio de Jesús, que es el Cordero perfecto, que entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces ya nosotros tenemos entrada directa al trono de la gracia de Dios. Y esto nosotros lo hacemos a través de la oración. Ese es lo que nos da el acceso ilimitado delante de la presencia del Padre. Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos una vida de oración. Vamos, otra vez, reiteramos que en cuanto tú mencionaste la circuncisión, la circuncisión no es que si era circuncidado ya pertenecía, era la obediencia. Era que la ley que establecía era que si tú te sometías a esto, estaba sometiéndote a la obediencia a Dios. No era tanto la circuncisión, era más el que tú entendieras que Dios estaba pidiéndote algo y tú debías hacerlo. Lo mismo. ¿Qué te pide en estos días? Te pide que tú declares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz y que Dios lo levantó entre los muertos y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Esa es la hora. Ahora no te pide que te circuncides, sino que tu mente sea transformada para que pueda entender esto y venga en obediencia y venga a la salvación. Exactamente. Qué maravilloso es el nosotros saber que tenemos esa relación con el Señor, que tenemos esa entrada al trono de la gracia de Dios, que nosotros podemos acercarnos confiadamente. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la oración para nosotros debe ser algo diario, algo importante en nuestras vidas, un momento en el que nosotros siempre nos vamos a acercar al trono de la gracia, al trono de la gracia de Dios, para encontrar ese socorro que nosotros necesitamos, para nosotros saber que las promesas del Señor van a ser cumplidas en nuestras vidas, para nosotros poder alcanzar las metas, para nosotros poder alcanzar nuestros sueños, para nosotros depositar delante del Señor nuestros deseos, todo aquello que nuestras peticiones, y saber que el Señor en su momento va a poder contestar. ¿Qué dice? Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, y por la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo. Exactamente, pero todo esto es a través de la oración. La oración es la vía, es el canal, es el medio en el cual nosotros vamos a tener la victoria. Una de las cosas es que Satanás siempre trata de atacar nuestros momentos de oración. Muchas veces, todos nosotros hemos pasado por situaciones en que hemos decidido nosotros apartar un momento para estar en intimidad con el Señor y algo nos distrae. Una llamada, nos distrae un pensamiento, nos distrae que habíamos puesto algo en la estufa y se nos olvidó. O sea, hay muchas maneras en que puede haber esa distracción. Y también es que Satanás no le gusta que ningún hombre ni ninguna mujer se arrodille delante del Señor o tenga ese tiempo de intimidad con Dios, de buscar de la presencia de Dios, porque sabe que a través de la oración es donde el cristiano obtiene el poder, es donde puede derribar barreras, es donde obtiene victorias, es donde alcanza tener lo que desea. Yo me estaba riendo porque me vino un pensamiento. ¿Tú te imaginas el sumo sacerdote presentando el sacrificio del pueblo y de repente le suena el celular o tiene un mensaje y le diga al Señor, espérate, que para el sacrificio ahí, que voy a atender automáticamente uno hace así y se olvida de lo que está haciendo? Cuando uno separa el tiempo para Dios, tiene que ser muy serio en esto, tiene que ser muy cuidadoso. No puede ligar el tiempo de Dios con su propio tiempo, con el tiempo de uno mismo, ni con el tiempo de nadie más. ¿Por qué? Porque es algo sacro, es un momento especial, es algo que tú no puedes tomar a Dios como a la ligera, como, no, él sabe, déjame atender el teléfono o atender esto. Si vas a entrar en armonía con el Señor en un momento, no ponga la paila, no prenda la estufa, no ponga el teléfono cerca. Así es. Busca la manera de que ese tiempo sea especial y específico para Dios, que nadie te interrumpa, porque si no fuera por la misericordia del Señor, nos consume ahí mismo. Entonces, gracias a Dios que esa parte de consumir cuando uno recibe el sacrificio, eso ya no existe, porque si no hubiéramos sido todos consumidos en un momento determinado. Hay que tener cuidado, pero esa armonía con Dios debe ser cuidada. Así es. La oración es importante y Satanás todo el tiempo, como yo había mencionado anteriormente, va a tratar de destruirla. Pero cuando esa línea es abierta, cuando ese canal es abierto, lo que sucede es que el Espíritu Santo, entonces recordemos que uno de los papeles que hace el Espíritu Santo es llevar nuestras oraciones en el idioma que entiende el Padre. Entonces el Espíritu Santo nos da a nosotros el poder. El Espíritu Santo entonces se convierte en nuestro aliado en ese momento de oración. Y muchas veces, ¿cómo salimos nosotros fortalecidos? ¿Cómo salimos del momento de oración? Salimos fortalecidos, salimos deleitados porque nos deleitamos en la presencia del Señor. Salimos nosotros refrescados. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es como una brisa fresca que nos renueva. El poder del Espíritu Santo nos llena a cada uno de nosotros y podemos tener ese tiempo de intimidad con Dios que es bastante hermoso. Entonces nosotros tenemos que valorar esas cosas y nosotros debemos siempre, ¿por qué? Porque vienen a nuestra memoria muchísimas cosas. Y yo recuerdo esta mañana cuando estaba, el Señor trajo a mi memoria algunas cosas de cuando mi niñez. Por ejemplo, yo recuerdo que como nunca, mira, yo voy a decir esto, como nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Que mis padres servían al Señor. Ya yo desde pequeña asistía a la iglesia y para mí era normal la vida cristiana. Siempre estábamos en la iglesia, siempre asistíamos, siempre formábamos parte. Yo siempre iba a los Campos Blancos los domingos, la escuela dominical, los servicios durante la semana, absolutamente todo. Pero como crecí en ese ambiente, yo nunca fui enseñada que yo era pecadora y que yo tenía que aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Para mí era normal, era una vida cristiana. Pero como yo nunca hice confesión de fe,
yo recuerdo y estaba analizando que nunca le hablé a mis compañeros del amor de Cristo. Yo nunca les prediqué a ellos del Señor. Hoy tengo la oportunidad y tengo el privilegio de hacerlo. Lo he hecho en persona y lo he hecho a través de los medios. Pero, ¿qué sucedió? Que tuvo que venir un tiempo en el que yo estuve apartada de los caminos del Señor, y cuando yo regreso, que yo hago esa confesión de fe, que yo reconozco que era pecadora, que yo reconozco que tengo que aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces ahí hubo una transformación, hubo un cambio, y siempre estoy hablándole a otras personas del amor de Cristo, del Evangelio. Pero eso no ocurrió antes. Y también me trajo a mí el compromiso, a pesar de todo, de que yo no había hecho esa decisión de aceptar, pero había un compromiso en mí por las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque siempre estaba en todas las actividades, y recuerdo que una de las que más me gustaban eran las misioneritas, que nosotros asistíamos todos los sábados a las 2 de la tarde, estábamos nosotros en la iglesia haciendo actividades. Nosotros aprendimos muchísimas cosas allí en las misioneritas y todo. Y recuerdo cuando me gradué de las misioneritas, y tengo mi foto, y nosotros salimos, hicimos un desfile y todo, muy hermoso, y estaban conmigo en esa foto, y me acordé de Patria, Marisol Bueno, y trajo el Señor a mi memoria a Ana María, entonces, que fueron compañeras mías en la iglesia cuando nosotros crecimos, y yo comencé a interceder por cada una de ellas, comencé a orar por cada una de ellas, comencé a pedirle al Señor donde quiera que ellas estén, que esa palabra, que eso que nosotros aprendimos desde pequeña, que no se mantenga alejado de sus mentes ni de su vida. Y para mí fue hermoso. Entonces, yo abrí en una de las páginas de precisamente bien la de Ana María Reynoso. Entonces yo vi un versículo en la que muchas veces nosotros buscamos esto, pero sí, la promesa que está ahí de que el Señor no te va a dejar, de que el Señor está contigo, de que te ama, es cierto. Y nosotros tenemos que abrazar lo que nosotras aprendimos de niña, lo que nosotros vivimos, y mostrarle al mundo que nosotros amamos al Señor. Pero ¿de qué manera? De una manera poderosa. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? Cuando nosotros establecemos esa línea de oración, cuando nosotros establecemos ese tiempo con el Señor, y el Señor va poniendo en nosotros las personas, las situaciones, los motivos por los cuales nosotros vamos a orar, las intercesiones que nosotros vamos a tener por los demás, para que podamos nosotros tener la respuesta a esas peticiones delante del trono de Dios. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros vamos a ver nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestras metas cumplidas. Tenemos un acceso ilimitado a su presencia. Entonces nosotros no podemos perdernos esto, y nosotros tenemos que enfocarnos más en estrechar y abrazar esa relación maravillosa con Dios a través de la oración. Eso es muy importante. El Señor Jesucristo pasaba tiempo con su Padre Celestial en oración. Él se apartaba para tener ese tiempo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos apartar ese momento en el cual nosotros podemos, y no sabemos mucho. Mira, a veces, y me trajo también ese pensamiento de que a veces hay personas a nuestro alrededor que no saben que nosotros somos cristianos, y tenemos relaciones con ellos. A veces tenemos conversaciones, y nosotros tenemos que mostrar siempre y dejarles saber. Pero qué bueno cuando nosotros podemos encontrar a alguien que puede estar en una situación difícil, y nosotros darle una palabra, una promesa de la que el Señor tiene en la Biblia. De hecho, ese es el trabajo nuestro. Exactamente. Y entonces ellos van a poder ser rejuvenecidos, su espíritu se va a sentir bien, y qué bueno que nosotros podamos mostrar a ese Jesús que nosotros conocemos delante de todas las personas que están a nuestro alrededor. Sí. Hay una línea en la cual nosotros no podemos
desviarnos. Y es que el Señor nos ha llamado con el propósito para que aquellos que están afligidos puedan escuchar una palabra de aliento. Y todo lo que es la palabra, lo que la Biblia dice aquí, son todo palabra de aliento. Tal vez dicen, no, pero que hay cosas que hay que te dicen que te confrontan. Y claro, todo lo que el que hace el mal, la palabra también lo va a confrontar. Pero todo el que hace el bien, también la palabra tiene promesas poderosas para ellos. Es que simplemente es de qué lado estamos, a dónde estamos, de qué bando estamos ubicados. Si te estamos diciendo que llegando a Jesucristo y aceptando a Jesús como tu Señor, tú vas a estar del lado del bando en la cual tú vas a recibir todas estas promesas. Pero cuando nosotros estamos, como dices tú, que uno cree que tiene todo ordenado, cuando realmente no ha hecho los pasos adecuados para realmente tener ese orden en nuestra vida. Y por eso llega el momento en que a veces nos perdemos, a veces nos desviamos, a veces pensamos que todo está funcionando normal, porque así es como realmente lo he visto toda la vida. Hasta que llega la palabra a nosotros. Hasta que la palabra nos confronta directamente, entendemos que realmente no estamos haciendo las cosas como debe ser. No solamente como Dios le agradaría que obremos, sino como seres humanos. El ser humano, mientras nos llevemos mejor, el mundo va a ser todavía mucho más conveniente. Pero mientras no tengamos ese temor que la palabra nos enseña a tener, no vamos a ver al prójimo con misericordia. Y eso es lo que el Señor nos está motivando, a que llevemos su misericordia, no solamente hablándola, sino en nosotros. Que mostremos esa misericordia. Cuando veamos una necesidad, podamos extender la mano. Cuando veamos una persona que necesita una mano, extendamos la mano. Cuando una persona necesita escuchar algo, podamos abrir nuestras bocas y decirle algo que le vaya a ser de beneficio a aquellos que están perdidos. Así es. Yo quiero dejar con este pasaje de Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7 que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nosotros estamos en este mes de diciembre, donde nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo debe nacer en nuestras vidas cada día. El Señor Jesús y la abundancia del Señor, la gracia de Dios, nosotros debemos mostrarla el año entero, los 365 días del año. No solamente en esta época que nosotros debemos ser generosos, que nosotros debemos dar el amor, que nosotros debemos mostrar que orando por las personas, por nosotros mismos, que tenemos un acceso ilimitado a la presencia del Señor, que nosotros podemos ofrecer a los demás. No, nosotros tenemos que hacerlo cada día. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vino Jesucristo. Jesucristo vino para que el herido pudiera ser vendado, para el que está en pecado pudiera reconocer que necesita al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para aquel que esté en necesidad pueda recibir de acuerdo a sus necesidades. Para eso el Señor vino, para aquellos que están en necesidad, para todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, para que puedan encontrar el oportuno socorro delante de la presencia del Padre. Y nosotros somos su pueblo, nosotros somos personas que estamos puestas para que nosotros llevemos a los demás el mensaje de salvación, para que nosotros mostremos la gracia, para que nosotros mostremos el amor, para que nosotros mostremos la misericordia de Dios en la vida de los demás. Pero no un día, no un mes, sino el año completo, cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la meta de nosotros debe ser seguir el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de muchas personas que nosotros tenemos, que pusieron a la disposición del Señor todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos tenían,
por obedecer a Dios. Como decías tú al principio, en la obediencia está la diferencia. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros tratamos de cumplir, aunque sea difícil, con las cosas, con los mandamientos del Señor, nosotros vamos a ver que nuestra vida va a ser plena. Nosotros vamos a ver que las cosas van a fluir, que tenemos una esperanza, que tenemos una fe. Y la fe... hay algo que cuando nosotros leemos el capítulo 13 de Primera de Corintios, al final dice todas las cosas que el Señor nos ha dado, pero dice, al final de todo lo que permanece es el amor, la fe y la esperanza, pero de todos estos, el mayor es el amor. Entonces, la fe nunca nosotros podemos perderla. La fe es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia que cada día nosotros debemos practicar, que no debemos dejar que nada la destruya, que ni la situación, por más difícil que sea, nuestra fe debe crecer en medio de las dificultades para saber que nosotros vamos a salir de ahí. La esperanza de que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy. El amor, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y es más grande que todo. Es más alto que los cielos, más profundo que el mar, más ancho que el mundo entero. Entonces, no hay límites para el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional, siempre está ahí, siempre está presente, siempre está con cada uno de nosotros, no nos abandona. Entonces nosotros debemos pensar, debemos accionar en esto y nosotros debemos mostrar ese amor a toda persona, sabiendo que con el amor que nosotros le mostramos a los demás, nosotros también vamos a entrar delante de la presencia del Señor en intercesión por cada uno de los que están a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué el Señor nos insta en el amor? Porque es de la única manera que tú te vas a doler de los demás, es a través del amor. Si tú no sientes amor por nada, lo que tú puedas decir, como dice la palabra, va a ser como un sonido que solamente sonó y pasó. Pero cuando tú tienes amor verdadero de parte de Dios, vas a ver siempre que tú vas a querer extender la mano, vas a querer siempre ayudar, vas a querer siempre que alguien se salve. Si no tienes el amor de Dios, a ti no te importa la salvación del mundo. Pero si ese amor permanece en ti, siempre vas a preocuparte. Y si tú muestras el amor del Señor, siempre tus acciones se van a ver. ¿Por qué? Porque tú vas a accionar de acuerdo al amor que Dios ha puesto en ti. Entonces tú vas a poder ofrecer a los demás de acuerdo al amor que Dios te ha dado a ti. Si nosotros tenemos el amor de Dios, eso mismo vamos a poder dar a los demás. Si usted está a falta de amor, pues mira, ya hemos hablado que el amor de Dios viene a través de la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y si nosotros somos parte de ese enlace entre Dios y tú, pues estamos dispuestos. Escríbenos, llámanos, comunícate con nosotros, contéstanos a través de las redes sociales como cuando compartimos y estaremos bien gozosos de poder presentarte el amor de Cristo a tu vida para que tenga esperanza para una vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias te damos, Señor, en este día por tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos nosotros estar aquí juntos en armonía con nuestros hermanos a través de las redes, oh Señor de los cielos. Te pedimos que tú bendigas a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje en este día, que se han conectado con nosotros. Que tu gracia, que tu favor, tu misericordia, Señor, sean con ellos, oh Dios eterno. Padre Santo, que tú bendigas su casa, su trabajo, Señor, sus familias, oh Dios. Que tú, Señor de los cielos, pueda obrar en ellos y que ellos puedan recibir el poder del Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan tener esa fortaleza, ellos puedan tener esa motivación, Señor, de hablarles a otros, de mostrarles el amor tuyo, Señor, no solamente en este día, Señor, sino cada día, Padre Santo. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas cumplir tu voluntad, Señor, en cada una de las personas, en nuestras familias, oh Dios, en nuestros hijos, nuestros nietos, en nuestras generaciones, Padre Santo, para que podamos ver para que tu propósito, Señor, sea cumplido en cada uno de ellos, que nosotros podamos llevar el testimonio
tuyo, Señor, a todo aquel que lo necesita, que nosotros podamos, Señor, abrir las puertas de nuestros corazones, oh Dios, que nosotros podamos mostrar a los demás que nosotros servimos a un Dios verdadero, Señor, que tú estás en nosotros y que nosotros podamos, oh Dios, llevarles a los demás esa esperanza, Señor, esa fe, nosotros poder sembrar esa semilla, Padre, en esos corazones, en ese terreno. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Te pedimos que tú sigas obrando, oh Dios eterno, en aquellos que tienen necesidades, donde hay necesidad de sanidad, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu mano sanadora, Señor, sea sobre ellos. Señor, aquellos que tienen hambre, que ellos puedan encontrar en este día, Señor, quien supla, Señor, quien lleve el pan, Señor, a su mesa. Padre, que no puedan ellos pasar el día sin encontrar, Señor, esa comida que pueda satisfacer esa hambre, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Que tú utilices, Señor, a esas personas de antemano, oh Dios, para que suplan, Señor, las necesidades de aquellos que necesitan un abrazo, aquellos que están en dolor, Señor, nosotros lo ponemos en tus manos, oh Dios eterno. Te pedimos, Señor, por la familia Calvo, oh Dios eterno, que hoy en día tienen que enfrentarse a velar a su padre, a su esposo, a su familiar, oh Dios eterno, y saber que ya este es el último día que van a poderlo ver, Padre, pero te pedimos que tú les fortalezca a cada uno de ellos. Igualmente, Señor, todas aquellas personas que están en los hospitales, que están, Señor, en diferentes situaciones, en diferentes lugares, pero que necesitan de ti, Señor, aquellos que necesitan liberación, que tú puedas liberarles, Señor, de las ataduras del enemigo, Padre Santo. Gracias te damos, oh Dios. Intercedemos por cada uno de ellos, intercedemos por nuestra familia, intercedemos, oh Dios, por nuestros amigos, intercedemos, oh Padre, delante de tu trono, para que tú les bendiga, para que tú les llenes, para que tú les confortes, para que tú les renueves, Señor, para que su fe siga en aumento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias. Recordándoles que se acerca el tiempo de Navidad, pero no se olvide que la Navidad no es nada sin Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y alcancen paz. Gloria a Dios. Bendiga.